Pero bueno, cambiando de tema, Jorge, esta deuda que se tiene, creo yo, por parte del gobierno del estado, no sé si se va a aplicar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque entendemos que fue en un contexto muy político cuando López Obrador promovió la revocación de mandato, pero la gobernadora sí había señalado que iba a someterse, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a una revocación de mandato. Esto es un proceso de análisis como en tus 3 años para determinar cuál es la evaluación que tienen los ciudadanos de Baja California hacia tu gestión, hacia su trabajo. El tema pues nunca avanzó. A diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él se encargó de impulsarlo, que él lo movilizó, que él lo llevó a la agenda y que terminó por someterse a la revocación de mandato por planteamientos propios. En el resto del país, esto no ocurrió, ¿eh? Ningún gobernador buscó someterse a una revocación de mandato para determinar si los ciudadanos están respaldando su gestión. Pero tampoco el Congreso movió un solo dedo, Jorge. Sí, ¿no? Al final, este tema que venía siendo como parte de la agenda de gobierno, de los gobiernos de Morena, pues terminó haciéndose un lado. ¿Qué análisis se le puede dar en esta situación? Importante porque dentro del primer discurso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, dentro de sus 100 compromisos, fue someterse a la revocación de mandato en 2027. Claro. Y si hay alguien dentro de Morena, si hay alguien dentro del partido en el poder, incluso dentro del López Obradorismo, que ha tenido congruencia en lo que habla y en lo que hace, más allá de lo que la gente pueda odiar a Claudia Sheinbaum, o odia a Morena, o odia a López Obrador, identifiquemos las congruencias de sus narrativas con lo que hacen. Si hay alguien que lo ha hecho, ha sido Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, ¿no? Sí, obviamente hasta ahora. Podría ser que en 2027 no se someta a la revocación de mandato y ahí caiga en una incongruencia. No, podría decir, ¿saben qué? No me importa lo que haya Ciudad Capital, voy a empezar a ser incongruente a partir de hoy. Yo creo que no lo diría, ¿eh? Yo creo que de Ciudad Capital no. De otros programas sí. Probablemente pero sí, no. sí. Pero Álvaro Delgado, ahí... ahorita que nos está viendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que está en la mesa de seguridad con la gobernadora y la fiscal de Baja California, y seguramente les dijo, a ver, permítanme que se acabe Ciudad Capital para empezar la mesa de seguridad. No, le está diciendo, sí, ajá, y está viendo acá en la pantallota. Sí, gobernadora, ya sé que bajaron 31% los homicidios. Muy bien, sí. Deje que termine estos muchachos, por favor, que están hablando de mí, ¿no? Entonces, ella en sus 100 compromisos señala que en 2027 se someterá a la revocación de mandato, como lo marca la Constitución. Y es ahí donde recae qué pasa en Baja California, ¿no? Porque no se ha legislado en torno a la revocación de mandato de la gobernadora. Y quedó pendiente, no porque el bonillismo fue buena onda. Por eso hablé de la congruencia de un político, de un gobernante. Bonilla no fue congruente con tema de revocación de mandato, le jugó el dedo en la boca a los mismos bonillistas y a sus medios de comunicación afines, quienes reclaman de por qué no la gobernadora ha hecho la revocación de mandato. Fue todo un mal chiste logrado lo que se hizo en Baja California, legislativamente hablando, con el tema de la revocación de mandato. De hecho, en un reportaje que tuvimos la oportunidad de hacer cuando Jaime Bonilla Valdés presentó la revocación de mandato como iniciativa, para empezar, el 80% del proyecto era un plagio. Plagio total. Era un plagio. Al estilo de Amador. Al estilo de Amador. Amador Rodríguez Lozano agarró una iniciativa presentada en 2012 por un diputado del PT, en ese entonces del PT. Amador, te pagaban un chorro de lana. No te pases, Amador. Sí. Aparte, tienen proyectos. Y no se vale que nos diga Amador Rodríguez Lozano, es que ustedes no saben de derecho. Sí. Porque... Usted tampoco. Porque, es el problema. Porque la manera en cómo se hace una iniciativa, tienes que retomar ciertos temas. Sí. No, la verdad es que les pagan mucho dinero para hacer cosas que al final fue un fiasco. Y es real, fue el 80% plagiada, hasta la sometimos al análisis de académicos, esta iniciativa, para que nos determinaran qué tanto podía ser considerado plagio. Oye, y nos dieron el número, 80% fue plagio. O sea, prácticamente, si decía México, le cambiaba Baja California. Si decía el Congreso de la Unión, decía Congreso del Estado. Y eso que en ese entonces no había ChatGPT, ¿eh? Si no, a lo mejor es más. O sea, nos hubiera identificado más fallas, claro. Sí. Pero sí, y en ese sentido, Villa, pues ahora el peso recae en el legislador de Baja California en el tema de revocación de mandato. Pero vemos una Claudia Sheinbaum que será 2027, en donde la revocación de mandato, para lo que nos está escuchando, es esta figura
de democracia participativa, democracia directa, donde tú en tu segundo periodo, en este caso de la presidenta, pues defines si quieres continuar o no. Para ello somete una consulta que debe tener el 3% del listado nominal, al menos el 3%, y al menos el 3% en 17 entidades federativas para que sea efectivo la revocación de mandato. Nos queda claro que Sheinbaum no le tiene miedo a la revocación de mandato. ¿No? Eso nos queda claro por el apoyo que tiene de la población y porque además son el partido en el poder, ¿no? La movilización que tienen será muy impresionante. Tendrán que hacer lo mismo en Baja California. O sea, tendrán que seguir con el ejemplo en Baja California porque además es una pieza angular dentro de esta democracia directa que falta, Villa. O sea, faltan muchas. Hoy ya vemos que con la ley Amparito, con el tema de las infancias trans, las organizaciones de la sociedad civil se han metido a la ley de participación ciudadana, por muy compleja que sea y obsoleta, y ya han tomado como suyas las iniciativas ciudadanas. Y nadie ha asumido realmente en el Congreso el tema de las participaciones ciudadanas, de la participación ciudadana como tal. Desde el pasado Congreso o el pasado Congreso, nadie se ha dado la tarea a empezar a estructurar realmente un proyecto de ley que tenga la intención de mejorar las condiciones para facilitar la participación ciudadana, sobre todo en un contexto donde el presidente López Obrador había dado ya muchas iniciativas y muchos planteamientos sobre que se le pregunte al pueblo, que se le pregunte a la comunidad para saber de temas específicos. Evidentemente, la herramienta tiene que ser para todos, no solamente tiene que ser un tema impulsado por gobierno, sí, ¿no? Sino que tiene que, para que sea totalmente ciudadana, que otros ciudadanos ajenos al gobierno, incluso opositores al gobierno, puedan presentar peticiones, claro, y que se puedan concretar esa naturaleza. En estos momentos, la ley como la tenemos, que data de hace más de 30 años, si mal no recuerdo, ya no funciona. Desde el 92. Y ningún diputado, ningún funcionario, ni siquiera aquellos que llegaron al poder a través de la exigencia de participación ciudadana. Oye, dicen que cada vez que hablamos de ley de participación ciudadana, a la diputada Michelle Sánchez de Morena le retumban los oídos, ¿no? Sí. Empieza a silbar. Oye, hace un sorbito, ¿no? Así como... Ahorita está desayunando su huevito con catsup, sí. y inmediatamente se le cayó y eso todo. Porque sí, a ella le recae. La losa más grande es hacia ella, dentro de los diputados de Morena. Aun cuando todos tendrían que asumir este tema. Pero a ella más porque ella promovió las consultas cuando traían ¿cómo le llaman? Fuerza... El frente, que era el Frente Estudiantil de Mexicalense, que realmente era la fuente de empleo de Morena. Fuente de empleo de Morena, sí es cierto. Entonces, ella y José Ramón López Hernández, que como regidor le pasó de largo y que hoy como funcionario municipal no le ha interesado. Ellos les cae la losa más pesada porque... En ellos estuvo hacer una consulta y presionaron como nadie para que a Jaime Díaz y a la UABC para que se pusieran al tiro. La UABC no le interesó hacer una consulta, no le interesó, y luego menos con Ángel Norzagaray, pero también en el caso de los gobiernos de Morena no les ha interesado. Vimos a Sergio Tamay, que también buscaba el plebiscito y todo. Nunca hizo absolutamente nada. Entonces, sí hay una ausencia de política pública en favor de la participación ciudadana, modificando la ley, ¿eh? Más allá, insisto, de estas fobias o filias que dicen, no, queremos correr a la gobernadora, hay que hacer una revocación de mandato. Más allá de esto, que realmente es absurdo. Si usted está de acuerdo con esto, adelante, ¿no? O sea, se vale la pluralidad en ese sentido. Pero más allá de eso, aquí es un Congreso del Estado, unos ayuntamientos, un sector político que no tuvo o no ha tenido a lo largo de este tiempo, en estos 7 años, desde el 2018 realmente que empezó Morena a tener poder, en 2019 cuando ya asumió el poder de Baja California, 6 años, no han tenido ni una sola intención de realmente subir el tema de la participación ciudadana a través de mecanismos legales para que esto pues empiece a funcionar. Es una deuda pendiente. Ojalá que en este cierre del gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se presente algo, se presente algo y que se busque, más allá de la revocación de mandato, que se definan mejores mecanismos para que la gente pueda participar activamente en las decisiones trascendentes de su estado. Y sucedió con el activismo contra Constellation Brands, por ejemplo. Se especializaron en temas de agua, los activistas. Claro. No se especializaron ni profesionalmente hablando.
Y por eso lograron a través de estos mecanismos y a través de presión política con un mensaje muy directo que el panismo no pudo ni con sus gentes sabia de la política y todo lo que vendieron de humo y que solamente cobraban. Y es ahí donde sí les ganó el tirón el activismo especializado. Ahora tendrá que asumirse, activistas también, esta faceta, porque lo más fácil, como decías, es decir, gobernadora corrupta, gobernadora hay que quitarla, gobernadora renuncie, y toda una serie de elementos que no tienen fuerza ni política, ni social, ni jurídica. Entonces, sí, a través de esto tendrían que presionar para que o el Congreso o la misma gobernadora o alguien asuma el papel de tener una ley de participación ciudadana que sea acorde a estos tiempos y acorde al ciudadano que prometió Morena que deberíamos de tener. Y nada más como dato, el artículo 12 de la Constitución de Baja California sí establece mecanismos para revocación de mandato. Exacto. Ninguno de ellos, que de hecho discrepa totalmente con la federal, pero ninguno de ellos establece la participación ciudadana como un mecanismo para ello, ¿no? O sea, ahí es donde también radica el problema. Ahí es donde tendríamos que estar trabajando para que haya una posibilidad. También la iniciativa de Bonilla en ese momento hablaba de, creo que el 20%, 25% de la votación en Baja California para que pudiera materializarse. Una serie de elementos que te hacen pensar que la intención era pues que no se pudiera ejecutar, ¿no? Sí, que sí. Esto de que tiene que votar el 20% de la población, el 30%, no recuerdo muy bien, ahí tengo la información. Y tienen que venir con su mamá a votar, ¿no? Exactamente, ¿no? y venir como el Tepeyac, ¿no? Como y ese día para que sea... Sí. Tiene que dar una vuelta de carro antes de poder votar, si no, no es válido. Y ese día para que sea vinculante tiene que ganar el Mazatlán al América 5-0. Cosas bien imposibles que podían suceder. Así lo contemplaba. Bueno, el Cruz Azul le ganó al América ayer, ¿no? 2-1. Sí. Uno hubiera pensado lo contrario, ¿no? Pero mis Pumas ahí. Sean el ridículo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.